Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo muy cordial a usted, a todos los televidentes y a mi colega, el señor Ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador. Comienzo con usted, señor almirante Homero Arellano, ministro de Seguridad ecuatoriano. ¿Cómo reciben las autoridades, el gobierno de Rafael Correa, esta noticia tan preocupante? Una noticia, escuchando esta emisora, que además refuerza lo que ya venía denunciando la prensa ecuatoriana a finales del año pasado. Me remito, por ejemplo, al Universo de Guayaquil, cuando en un muy buen reportaje, Silencio y temor por rondas de las FARC para reclutar menores, contaban cómo con dinero, celulares y regalos esta organización criminal y terrorista quiere poner a los jóvenes ecuatorianos en sus filas, invitándolos a actuar dentro de sus parámetros violentos. ¿Cuál es esa reacción del gobierno ecuatoriano? Bueno, Claudia, el gobierno rechaza totalmente estas actitudes, estas emisoras clandestinas, esta forma cobarde de intentar motivar a nuestros jóvenes. El presidente y el gobierno ecuatoriano han enviado señales muy claras de que a estos grupos irregulares, ilegales, que bordean los campos más oscuros de la delincuencia, que oprimen a la gente, que la tienen capturada, que la tienen secuestrada durante mucho tiempo en condiciones miserables, no les ha quedado nada de la ideología que dicen defender. Eso creo que está perfectamente claro, Claudia. Nosotros apelamos al espíritu de nuestro pueblo, a la creatividad y a la inteligencia de nuestra juventud, para que no se deje persuadir por estas cobardes voces que no dan la cara. Y claro, estamos atentos, nuestros soldados tienen instrucciones claras de identificar estas señales, de también crear medidas que contrarresten estas invitaciones, que tenemos otros mecanismos también de hacerlo. Estamos fortaleciendo medidas de apoyo a la comunidad, estamos fortaleciendo medidas militares. Ustedes conocen perfectamente el enorme esfuerzo que las Fuerzas Armadas ecuatorianas hacen para el patrullaje en la frontera. Aproximadamente un 35% de los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas se encuentran dislocadas en la frontera norte. Eso lo hemos transparentado a la opinión pública y hemos conversado con nuestros pares colombianos. Hasta hace poco conversábamos con el ministro de Defensa, y sabe de la decisión del gobierno de avanzar en estos temas hacia un bien común para nuestros pueblos. Ahora voy con usted, señor ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera. Nos gustaría saber cuál es esa estrategia de las FARC, porque hasta el momento hemos conocido que quienes hacían parte de las FARC, de la cúpula de esta organización criminal y que provenían de países diferentes al de origen, al colombiano, de este grupo, organización terrorista, pues siempre estaban ahí alrededor de los comandantes de frente, del secretariado, de la organización criminal. Pero el hecho de que ahora el reclutamiento de la tropa ya sea evidente, que se extiende a otros países andinos, a Perú, a Ecuador, ¿qué significa para el Ministerio de Defensa de Colombia? ¿Qué leen ahí en estas noticias? Pues Claudia, no nos sorprende. Están tratando de reclutar para sus filas a personas que puedan combatir dentro de esas filas sin importar nacionalidad. Ya son reiterados los casos de delincuentes o de personas de distintas nacionalidades que hemos encontrado y de las cuales se ha dado pues conocimiento a la opinión pública en las filas de las FARC. Y yo creo que esto lo que demuestra, Claudia, es que el narcotráfico, porque aquí estamos hablando de un grupo narcotraficante, y el terrorismo, porque también estamos hablando de un grupo que comete actos contra la población civil, viola las normas del derecho internacional humanitario, pues no tienen fronteras, encuentran como una expresión muy cabal de lo que se llama el crimen transnacional, y por lo tanto, pues combatir todos esos fenómenos debe ser un compromiso de toda la comunidad internacional, como está ordenado en acuerdos, en tratados internacionales que están plenamente vigentes, y el gobierno de Colombia lo que entiende es que este es un compromiso de todos nuestros países, de los países que están en toda la región. Nosotros estamos adelantando
un proceso de intensificación de los esfuerzos de las Combifront, las Comisiones Binacionales Fronterizas, con todos los países fronterizos a Colombia, para garantizar que ese esfuerzo se haga dentro de la mayor coordinación, respeto por la soberanía de cada país y consulta permanente, intercambio de información con las autoridades policiales y militares de cada uno de estos países. En el caso concreto de Ecuador, la relación tiene ese instrumento como un mecanismo adecuado para ir compartiendo información y para ir teniendo más eficacia en combatir el crimen transnacional a uno y otro lado de la frontera. Voy con usted, señor almirante Homero Arellano, ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador. ¿Qué se puede hacer para lograr cortar estas ondas, estas emisoras y que finalmente no lleguen a su destino? Porque un joven, un menor de edad, sin oportunidades o que esté desesperado por hambre, le ofrecen algo de dinero a cambio, un celular o efectivamente la posibilidad de pertenecer a una organización criminal y tener poder de mando, pues de pronto cae en esa tentación. O si se niega con amenazas a sus padres, como ha pasado en las últimas décadas, se pueden llevar a estos menores, hombres o mujeres, a la fuerza, amenazándoles de generarle daño a la familia. ¿Cómo hacer para que esa señal no sea escuchada? Bueno, Claudia, las medidas tecnológicas, tácticas, si se quiere, son factibles, no son fáciles por la propia naturaleza del terreno y la propia naturaleza móvil de los aparatos donde se están emitiendo. Pero más allá de esto, lo importante es rescatar la necesaria presencia del Estado. El Estado tiene que identificar su presencia, lo que usted ha dicho es muy cierto, hay que de alguna manera contrarrestar, favoreciendo que se evite la exclusión de la juventud. Ese es un plan en que en Ecuador se lo lleva en forma intensa. Ustedes conocen que nosotros tenemos un plan en la frontera que se llama Plan Ecuador y que aparte del trabajo de seguridad y de defensa que nuestras Fuerzas Armadas desarrollan, el Plan Ecuador es un plan de desarrollo. Nosotros llegamos a nuestras comunidades con salud, con educación, con bonos de desarrollo humano, con atención a las personas con discapacidad, es decir, con una serie de programas sociales en donde tiene que buscarse estos espacios de intercambio, estos espacios de fortalecer sobre todo la agenda de los jóvenes. Es muy importante ello, yo creo que en eso hay mucho por hacer. Ecuador lleva un plan fuerte, ¿no? En nuestra visión de un buen vivir hemos hecho bastante, pero creo que hay mucho camino por recorrer. Bueno, pues es que un equipo periodístico del programa La Noche estuvo ahí en Sucumbíos, Ecuador, uno de los lugares donde llega con mayor nitidez la voz de la resistencia, la señal de la emisora de este grupo terrorista de las FARC. Allí el miedo es latente, a pesar de que la mayoría de sus pobladores prefiere no referirse al tema, pues logramos entrevistar a algunos de ellos. Todos coinciden en la preocupación que tienen porque sus hijos, incluidas las mujeres, puedan ser arrebatados o cautivados con esos cantos de sirena que la organización criminal es experta en emitir. La señal de radio del grupo terrorista está escuchada en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador y también en esas regiones selváticas de Perú. Con el paso de las horas, obviamente, pues la preocupación crece. No solo las balas y los atentados causan miedo a los habitantes de la frontera entre Colombia y Ecuador. Ahora la zozobra también la causa las ondas de la emisora de la guerrilla de las FARC, que invita a la juventud de esta zona binacional a empuñar las armas e ingresar a las filas terroristas. No sea solamente para nuestros hijos, sino para toda la sociedad y principalmente para la gente joven, porque más en esa parte lo que es la guerrilla llevan más gente joven, gente que pueda defenderse, qué sé yo, ¿no? Sí es preocupante bastante. Hay veces uno no tiene tiempo, hay veces para ponerlos en su límite de ellos. Hay veces a uno se le van y entonces uno está preocupado buscando a los muchachos a dónde se van, qué andan haciendo. Una cámara de la noche de NTN 24 recorrió parte de la provincia de Sucumbíos, a donde llega con mayor potencia la señal radial de las FARC, y pudo comprobar que padres y madres de familia están muy atemorizados con este nuevo método que pone en grave riesgo a sus hijos.